El 22 de marzo de 2023 se presentó en el Congreso la reforma pensional. En el proyecto se muestran algunos fondos de inversión como administradores de nuestras pensiones, como lo son Corfi Colombiana, Fiduciaria Sura y Escandia, las cuales han demostrado tener un buen desempeño en lo que concierne a la rentabilidad de los recursos. Sin embargo, esto no se traslada a sus afiliados, pues no se pensionan, y la cantidad de devoluciones de saldo ha sido escandalosa, o sea, pensionan menos gente, y es bastante rentable mejor devolver unos cuantos millones que la mayoría de colombianos recibe felices, pero que al cabo de meses o años se termina. Mientras tanto, según esta gráfica, Protección, Porvenir, Escandia y Colfondos han ido aumentando sus utilidades año a año. El negocio es tan rentable que solo en 2021 obtuvieron utilidades por más de 1 billón de pesos. Tal vez por eso los accionistas de Porvenir, entre los que se encuentra el Grupo Aval, le donó por medio de su otra empresa Adminegocios 3.000 millones de pesos al Centro Democrático y 1.072 millones a Cambio Radical. ¿Será por eso que justo estos partidos están en contra de la reforma pensional? Pues qué casualidad que todos los congresistas del Centro Democrático estén en contra de la reforma. También anotemos que entre los accionistas de Protección se encuentran Sura y Bancolombia, y que entre los principales accionistas de Bancolombia está el grupo de inversiones Sura y Porvenir, y uno de los mayores accionistas del grupo Sura es JGDB Holding, una empresa de GNB Sudameris, banco donde se sientan los Gilinski, el apellido del dueño de Revista Semana. Tal vez por eso Vicky es experta defendiendo el sistema actual de pensiones. Y sí, a pesar de los millones donados por los dueños de las pensiones a Cambio Radical, al Centro Democrático y otros muchos partidos, el 14 de junio de 2023 se aprobó el primer debate. En su trámite se adelantaron 3 audiencias públicas, 4 mesas técnicas y 7 reuniones con distintos ministerios, asociaciones, universidades, confederaciones y centrales de trabajadores. Sin embargo, el debate que dio la oposición fue pararse de la silla y marcharse. Pero a pesar de las jugadas, la reforma se aprobó, por lo que Wilson Arias comentó: la derecha no pudo evitar la aprobación de la reforma pensional. Con su risa de hiena se frotaba las manos creyendo que la hundía. Las y los candidatos presidenciales, hoy senadores, saben que si pasan las reformas y el pueblo recibe sus beneficios, ellos nunca regresan al poder. La ultraderecha, con esa risa de hiena, estaba como en la penumbra frotándose las manos, esperando que sus maniobras dilatorias tuvieran éxito y no pudiera haber reforma pensional. El día de anteayer presentaron cerca de 100 impedimentos para impedir el curso de la discusión y la lograron detener durante demasiadas horas. Inclusive recusaron a muchos partidos, a varios partidos, maniobra que ya habían hecho antes y saben ellos permite la dilación. Y estaban contando con que cuando fuera a la conciliación este proyecto, con sus amigotes del Senado pudieran lograr echar atrás lo que se ha avanzado con tantas dificultades. De modo que fue inteligente lo que se hizo en Cámara, se logra aprobar, y les hago caer en cuenta esto: esa ultraderecha está fortaleciéndose en Senado porque tiene grandes angustias. Sus candidatos presidenciales, esos de las hienas y del habladito Gomelo, que están en el Senado, ordenan a las bancadas porque saben que si salen bien las reformas, ellos nunca van a regresar al poder, y esos nuevos candidatos, unos y otros, o viejos como sea, saben que no tendrán posibilidad. Además, Petro comentó: los que dicen que no se debatió la reforma pensional son los mismos que permitieron que estuviera engavetada 13 meses en el escritorio del presidente del Senado. Querían hundirla con filibusterismo, y por eso la oposición guardó 13 meses la reforma, y por eso lanzaron 150 impedimentos contra los representantes para quemar el tiempo del debate y 100 recusaciones. Por eso entregaron 800 proposiciones de reforma. Se alistaban para romper el quórum en la conciliación si la Cámara cambiaba el texto del Senado en el último día ya disponible. El filibusterismo y la trampa contra el pueblo trabajador y la tercera edad, la decisión legítima de la plenaria de aprobar el texto del Senado, decisión que yo mismo como parlamentario viví en múltiples proyectos que hoy son leyes vigentes en el país. Fue una decisión inteligente salvar la reforma a favor del pueblo. Esta última que acabamos de tomar, de las más difíciles, la más difícil tal vez que yo he tenido que tomar
en el Congreso. Aquí nos llevaron hasta la pared, contra la pared y a la sin salida. Era decidir por esta proposición o que se hundiera la reforma muy seguramente. Dilaciones pero tremendas que nos llevaron a discutir con muy poco tiempo. 150 impedimentos discutimos y somos solo 188 representantes a la Cámara. 3 jornadas, 16 horas que se hubieran podido dedicar al debate. 100 recusaciones que asustaron a los parlamentarios para que no pudiera avanzar el debate. 800 proposiciones a 94 artículos. La ruptura de quórum 2 veces. Una semana sin discusión, que no se agendó la reforma para que se hiciera una audiencia. La posibilidad de insuficiencia de quórum si debatimos o se agendaba esto mañana o el domingo. Pero sobre todo, un presidente del Congreso que se ha demostrado y manifestado enemigo de este gobierno y que nos tenía contra la pared porque si votábamos un texto distinto al del Senado, tenía que haber conciliación y le poníamos en sus manos a él la posibilidad de que no agendara la conciliación de esta reforma. O sea, era esto o nada. Y yo creo que quienes vinimos aquí a defender al pueblo colombiano, a los más vulnerables, tenemos que deponer egos, deponer sentimientos y poner por encima los intereses de la gente. Esta es una reforma que el sistema pensional necesita porque está en crisis, porque es insostenible. Es una reforma pensional que necesitan los abuelos y abuelas que aquí se ha dicho cantidad de veces. Hemos tenido que sacrificar nuestras vidas, nuestros equipos de trabajo, los de los ponentes, los equipos técnicos del gobierno, de trabajo, de Hacienda, de Interior, de Colpensiones, la mesa directiva. Llevamos un mes durmiendo poco, trabajando mucho, sacrificando nuestras familias. Ellos mucho más, por supuesto, porque llevan casi 2 años empujando esta reforma que estuvo 13 meses engavetada en el Senado y no pasó aquí. Nos empujaron al peor escenario hasta tener que tomar esta decisión y aquí lo que nos queda es un juicioso proceso de reglamentación por parte del gobierno, ministro, y todos los insumos que esta Cámara dio de manera juiciosa, rigurosa, estudiosa. Se mejoró de manera significativa el texto de Senado y eso debe ser el insumo para la reglamentación. Pero además a nosotros y a nosotras nos queda la responsabilidad de tener que presentar el 20 de julio un proyecto que ajuste aquello irrazonable que vino de Senado. Pero aquí está ganando definitivamente la gente humilde, la cantidad de colombianos y colombianas que no tenían posibilidad de pensionarse, pero que con esta reforma, a pesar de este sacrificio que hemos tenido que hacer, va a tener pensión familiar, mejor pensión de invalidez, posibilidad de pensión anticipada si tienen hijos e hijas con discapacidad, la posibilidad de un pilar solidario, la posibilidad de un pilar semicontributivo si no lograron los requisitos de pensión. Así que es una reforma para mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano y eso está por encima de cualquier debate, de cualquier ego, incluso habiendo sacrificado nuestras propias vidas personales para tratar de hacer una mejor reforma.